Buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo conversatorio del Partido Libertario MX y de la agrupación política nacional El Futuro es Libertario. El día de hoy tenemos una persona que nos acompaña especial para todo el movimiento de la libertad en América Latina. Nos acompaña Juan Ángel, el presidente de la Alianza Libertaria de Iberoamérica. Juan Ángel, buenas noches, gracias por estar aquí. Charlie, no, muchas gracias por la invitación, a ti, a Rubén, a Víctor. La verdad que una alegría poder compartir estos espacios con ustedes. Excelente, muchas gracias nuevamente. Y pues bueno, les platico un poco sobre Juan Ángel. Juan Ángel estudió Relaciones Públicas en la Universidad de Belgrano, en Buenos Aires. Durante varios años ha desarrollado experiencia en la estructuración, fortalecimiento y también creación y desarrollo de empresas. Es asesor en diagnóstico y desarrollo de estrategias y planeación para diferentes compañías. Es experto en marketing digital, es específicamente en estructuración de campañas de comunicación, con más de 7 años en ese sector. Y ha estado de cerca trabajando con más de 100 empresas y además de ser el presidente de la Alianza Libertaria de Iberoamérica, actualmente es el director del Movimiento Libertario de Colombia. Así que yo creo que por sí solo la trayectoria de Juan Ángel nos va a ayudar mucho esta noche a darle una mirada sobre lo que está pasando en América Latina, esa mirada desde el punto de vista de la libertad, desde el punto de vista del individuo, de lo que queremos en nuestros países para mirar hacia un mejor futuro. Antes de entrar en materia, invitarlos a todos los que están el día de hoy acompañándonos y también a aquellos que el día de mañana nos van a ver en YouTube, acceder a nuestras redes sociales, las redes sociales tanto del Partido Libertario MX, de El Futuro es Libertario, de la Alianza Libertaria de Iberoamérica y del Movimiento Libertario de Colombia. Y también de México Libertario, con el que también contamos con su apoyo para estos conversatorios que hacemos de manera mensual. Y esta vez, en esta ocasión, este mes un poco adelantados, pues bueno, viene ya la recta final del año y con ello las fiestas, y empezamos a cambiar el chip en nuestros temas personales, ¿no? Sin embargo, el mundo sigue girando y sigue girando con la velocidad que se ha caracterizado desde siempre, pero que ahora en los últimos años podemos darnos cuenta de que de manera muy vertiginosa vienen cambios y cambios y cambios, no solamente a manera local o regional, sino también en diferentes zonas de nuestro mundo, ¿no? En ese sentido, Juan Ángel, ¿cómo está Colombia? ¿Cómo está el ambiente político colombiano después de este proceso electoral desgastante para ustedes? En el entorno también de América Latina, de los retos que se presentan en la región y para el país. Platícanos un poco sobre ello. Bueno, lo primero para contextualizar un poco lo que pasa en Colombia, esta es la primera vez en la historia que tenemos un presidente abiertamente de izquierda, muy cercano a las ideas del socialismo del siglo XXI, podríamos llamarlo, y abiertamente lo defiende. Esto no había pasado antes. Nosotros veníamos de gobiernos sí que buscaban crecer las ideas estatistas, digamos, pero nunca de izquierda como tal. Y un poco es lo que está pasando ahorita. Estamos teniendo por primera vez este gobierno, con todos los cambios que trae,
las preocupaciones que trae con una oposición, nuevamente, que se conoce de extrema derecha y no es nada más que socialdemocracia. Y ese es un poco el reto que estamos enfrentando en Colombia hoy por hoy. Y bueno, con lo difícil que es crear un partido acá en Colombia, digamos. Pero es un poco el contexto. Un Gustavo Petro que está buscando crecer el Estado, y bueno, que es lo que estamos viendo en la región, además. Sí, sí, claro. Y pues bueno, en esta momento tan movido de la cuestión política en nuestros países, ¿no? Como bien señalas, cualquier pequeña diferencia que hay sobre algún grupo de interés o en el poder basta para señalar y denostar ideas en vez de invitar al diálogo y al contraste, ¿no? Y empezar a hacer esta política de choque que en nuestros países pues ha significado también el ir arrinconando las otras alternativas en vez de generar nuevas fuentes, nuevas ideas y quedarnos en esa división de izquierda a derecha, no aportar nada nuevo, son las mismas recetas, son las mismas ideas. Es común escuchar los políticos de siempre, ¿no? Frases como esas. Los políticos de siempre. Bueno, los políticos de siempre salen de las sociedades de siempre, ¿no? Entonces, no nos estamos enfocando a crear ideas nuevas, a amalgamarnos con los retos. Y en cuestión de reto y buscando aportar ideas, Juan Ángel, o sea, salirnos de este pleito ideológico que lleva décadas, eh, desde el punto de vista de quienes amamos la libertad, vivimos la libertad, deseamos la libertad, su contexto amplio. ¿Qué alternativas ves tú para Colombia? En específico, el movimiento, los retos, y qué es lo que pueden aportar en un momento pues, complejo como este. Yo creo que tanto en Colombia como en la región tenemos una coyuntura que para las ideas libertarias es fundamental y que tenemos que saber capitalizar. Creo que lo primero es cambiar la narrativa que ha tenido la región de izquierda y derecha. Yo creo que no solamente es algo muy abierto y que no aterriza las ideas, sino que la derecha en la región y sobre todo en Colombia, pues nuevamente se han marcado en ideas que son muy cercanas a este socialismo del siglo XXI. Es decir, van hacia la misma dirección, solamente que en diferentes ritmos. Justamente ahí, yo creo que la oportunidad que tenemos los libertarios es empezar a proponer una narrativa y darle un enfoque a las ideas mucho más desde el marketing y desde la comunicación, y empezar a plantear una narrativa de quienes defendemos la libertad versus los estatistas, ¿no? Versus los clanes políticos, que a la larga no hay una diferencia en las ideas, sino que lo que termina pasando es que hay una unión en intereses. Es decir, las ideas a la larga no terminan importando en los partidos tradicionales, sino que lo que termina primando son los intereses de los políticos. Eso es una sensación que tiene toda la región. En Colombia pasa mucho y cuando hay debates políticos, yo creo que se dan la mano las personas, indistinto de si apoyan candidatos diferentes, al momento de decir que todos los políticos son lo mismo, que todos están buscando crecer el Estado, quitar libertades, corrupción y velar por sus propios intereses. En ese orden de ideas, yo creo que la oportunidad grande está es en proponer una nueva narrativa desde la comunicación y desde el mercadeo. Yo lo veo así. Obviamente también creo que es imperante que empecemos a participar en política, así sean candidaturas pequeñas o que de pronto no vayan a lograr cargos o no vayan a ser electas las personas. Creo que sí es importante que empecemos a caminar ese sendero de política y empezar a difundir las ideas. Para mí el error, y sobre todo en el contexto que tenemos en Colombia, por lo menos que el otro año tenemos elecciones regionales, el error sería quedarnos quietos y no tener candidaturas. Y muchas veces, y esto nos pasa mucho a los libertarios, por lo menos a los movimientos y organizaciones que no están participando en política aún, nos pasa mucho que decimos, es que este no es el año porque no estamos preparados, es que nos falta esto, es que no tenemos esto, es que nos toca conseguir lo otro. Siempre nos pasa eso y nunca hay un año perfecto. Y hay que empezar a caminar porque algo que nos ha faltado a nosotros es justamente aterrizar las ideas libertarias en la práctica, en un proyecto político que las personas puedan salir a defender. Y para mí esa es la prioridad ahorita.
vamos a tener un discurso bonito, interesante, porque además las ideas de la libertad tienen unos mensajes muy bonitos, me parece a mí. Y sobre todo empezar a desenmascarar esta idea que le han vendido a las personas y sobre todo a las personas más jóvenes de que ser de izquierda es ser empático. Si uno no es de izquierda, entonces directamente está en contra de la gente, directamente está a favor de este imaginario mental que han creado de los empresarios que solamente piensan en explotar gente y es la narrativa que nos han vendido. Y ese para mí ha sido el éxito de la izquierda, lograr posicionar en el imaginario colectivo esta idea de que ser de izquierda y apoyar las ideas socialistas o estatistas es lo correcto, es lo que es empático, es lo que piensan los demás. Cuando no solucionan nada, justamente es peor la solución que plantean que el mismo problema, porque terminan es generando una dependencia a estos intereses políticos y a estas personas aferradas al poder y además generan más pobreza. La única postura para mí que realmente está proponiendo o que puede proponer estas soluciones son las ideas libertarias, porque realmente atacan la raíz del problema. Pero tenemos que empezar nuevamente a proponer un proyecto político y empezar a cambiar la narrativa. Si nosotros no empezamos en estas dos cosas, vamos a quedarnos estancados esperando el momento correcto, o correcto entre comillas, y la coyuntura va a pasar. Y esta coyuntura es clave para las ideas libertarias, sin lugar a dudas. Fíjate que dices algo que en México, en las ocasiones que nos reunimos a debatir, a compartir nuestra visión de cómo podemos aterrizar las ideas, nos encontramos justo con ese reto que tú mencionas y es ese marketing, ese cómo construir narrativa que sean fáciles de digerir por parte de una persona que no tiene el mínimo interés, vamos a partir de ahí, en la política, ¿no? Y que en su día a día, a lo largo de generaciones, el mensaje de el Estado, el gobierno, es el que provee, tú dedícate a lo tuyo y no te preocupes, aquí estoy para cuidarte. Y a pesar de los fracasos, esa narrativa se mantiene, ¿no? Lo discutimos, no llegamos a nada, ¿no? Nos topamos con la misma pared. Tú, como experto con experiencia, ¿cierto? ¿Cuál es, qué es lo que nos falta, ¿no? O sea, ¿cuál es esa chispa que nos hace falta para comunicar de manera efectiva, para poder construir la narrativa que tanto necesitamos y hacer contrapesos a las ideas arraigadas? Yo creo que lo que nos ha faltado es empezar a definirnos desde nuestra propia postura. Yo creo que siempre nos hemos definido es como oposición al socialismo. Cuando hay un matiz y una gama de cosas en las que nosotros vamos a estar en contra, y creo que el error ha sido ese. Nosotros nos definimos es en contra de las ideas de izquierda, si se quiere, y por eso siempre terminamos enmarcados en este imaginario mental que mencionaba ahorita de la derecha. Y ya nos dimos cuenta que perdimos todos los países, bueno, casi todos los países de la región, justamente por entrar en ese debate de izquierda y derecha que a nosotros no nos conviene, porque es que no, nosotros a la larga no nos vamos a marcar ni en uno ni en otro. O sea, en realidad a nosotros nos importa muy poco esa categorización, nos importa realmente es que el Estado no crezca, que no quiten más libertades, que no le digan a los individuos qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Y ahí es donde yo creo que está el mensaje interesante y fuerte de las ideas libertarias. Es decir, tenemos que plantear este debate nuevamente con ese enfoque o este es el enfoque de comunicación que yo creería que hay que empezar a desarrollar, salir de izquierda a derecha y empezar a hablar de los clanes políticos, de la clase política, de ese Estado grande que sale con ridiculeces, y aprovechar justamente eso. Creo que Colombia y México tienen algo lamentable, pero tenemos, bueno, muchas cosas en común, pero hay una cosa que tenemos lamentablemente en común y es la corrupción política. Somos de los países más corruptos y justamente ahí, por lo menos en nuestros países, igual esto es algo de la región también, pues tenemos un discurso casi que ganado. Las personas saben que el Estado es corrupto, las personas saben que los políticos se fijan en sus intereses, las personas ven cómo pactan los políticos. Y ahí es donde nosotros tenemos que evidenciar justamente la importancia
y lo necesario que son las ideas de la libertad. Para mí ese es el punto clave, y es algo nuevamente que las personas ya tienen en el imaginario colectivo. Siempre izquierda y derecha dicen, no, es que los corruptos y que los políticos del otro lado son los corruptos, pero nuevamente cuando llegan al poder vemos que todos son más de lo mismo. Nosotros lo que vamos a hacer es decir, esta gente, no nos importa si se consideran de izquierda o derecha, son todos parte de esa dinámica que busca coartar, que busca tener monopolio del poder, que es corrupta, y nosotros lo que queremos es que el individuo sea el que tenga el poder de su vida, de sus elecciones, de su billetera, de su cama, de su vida literalmente, de su proyecto de vida. Ahí es donde tenemos esa oportunidad gigante que no estamos capitalizando justamente por estar más pendientes de la izquierda que de posicionar las ideas libertarias. Eh, Eso y lo otro normalmente es participación política. La única forma que tenemos nosotros de salir a tener un crecimiento rápido y fuerte es el contraste político con los otros partidos. Es salir a dar un proyecto que se pueda defender. Y para mí esa es la importancia, y eso también le va a sumar mucho a la comunicación. Las personas, y es algo muy natural del ser humano, seguir caras. Yo no hablo de caudillismos, pero sí necesitamos empezar a tener más referentes, sí necesitamos empezar a tener más caras, sí necesitamos empezar a tener más personas que den un paso adelante y digan, bueno, yo me voy a lanzar, yo voy a participar en política, yo voy a defender las ideas de la libertad en otros aspectos y en otros ámbitos, no solamente en el académico, en el teórico, que nos pasa mucho a los libertarios, quedarnos en Hayek, en Mises, en Rothbard, quedarnos hablando de la teoría, y así es que han desmontado, por lo menos en Colombia, terminan desmontando muy fácil el discurso libertario, porque siempre la pregunta es, bueno, ¿y cuál es el candidato? Bueno, ¿y cuáles son las propuestas aterrizadas? Y ahí ya el debate, cuando pasa a la práctica, es que muchas personas, o la mayoría de las personas, pues termina quedando muy coja al momento de defender el proyecto libertario. Eso por un lado. Y por el otro, desde el movimiento libertario hicimos una dinámica que a mí me pareció muy valiosa y muy interesante, que es crear un manual libertario. Nosotros creamos un manual de 16 páginas, 12 páginas. Tiene muchas páginas porque tiene muchas imágenes, pero es muy sencillo. No citamos a un autor, no ponemos términos técnicos, y es básicamente un manual que le permite a cualquier persona empezar a defender las ideas de la libertad en su día a día. Yo digo que nosotros empezamos a ganar la pelea cultural, o empezamos a ganar terreno el día en que el debate de las ideas libertarias se ponga en la mesa del almuerzo. Es decir, cuando veamos el debate con los primos, los tíos, los amigos, la familia, los padres, el esposo, la esposa, ahí empezamos a ganar terreno. Pero para eso tenemos que hacer que el lenguaje sea muy sencillo, y que la idea sea muy clara. Es fácil. El Estado es un corrupto que pacta entre los intereses de ellos. No importan los ideales, no importa la filosofía, importa es mantener el poder y los intereses. Es decir, una clase política que va pactando entre esos grupos, digamos, y forman estos clanes, y eso es lo que tenemos que evidenciar. Es decir, esto es lo que está mal, nosotros vamos a defender es todo lo contrario, es que el individuo pueda tomar decisiones, y ahí yo creo que ya tenemos la mitad del terreno ganado. Sin duda, por lo menos en el tema de comunicación y de marketing, hay que aprovechar lo que ya es evidente, y aprovechar lo que saben, por lo menos todas las personas de la región, y sobre todo en México y en Colombia, y es que los políticos son corruptos, pactan entre ellos, y lo último que les interesa realmente es el individuo. Entonces yo creo que ahí está la oportunidad más grande de nosotros, y cómo tenemos que capitalizarlo. Me voy a regresar un pasito más atrás sobre algo que mencionaste y habla sobre corrupción, ¿no? Y esta lamentable similitud que tienen nuestros países Colombia-México. Además que, bueno, nosotros ahora viviendo el tema de la inseguridad por el narcotráfico que ya a ustedes les tocó de una manera muy fuerte, ¿no? Y viendo el tema de la corrupción, y no podemos dejar a un lado los eventos de los últimos días, en donde dos gobiernos emanados de las izquierdas o autollamadas izquierdas, pues salen a la luz pública y con las instituciones con cierta fortaleza o no tan débiles a poner el dedo en la llaga, ¿no? Por corrupción. En los dos casos, el origen de los eventos, en el caso de Argentina con Cristina Fernández y en el caso de Castillo, la base es la corrupción. Y sin embargo, si nos echamos años atrás,
en Argentina, pues ya han habido a esta misma persona, a Cristina, ya habían puesto el dedo sobre ella por corrupción, ¿no? Y sin embargo llegó a una posición de poder. Y en Perú otros políticos de la misma ideología también les han puesto el dedo en la llaga por corrupción y sin embargo la gente le sigue votando, ¿no? A pesar de que la evidencia nos demuestra de que la fórmula no sirve, de que la fórmula al contrario lleva a un empobrecimiento de los ciudadanos, no solamente en el sentido económico. A pesar de ello, la gente lo sigue votando. Eh, eh, Definitivamente, como tú lo señalas, es una oportunidad, ¿verdad? Porque es una oportunidad para diferenciarnos de las opciones que hay. Y tú decías algo que a mí me gustó mucho como lo estás planteando. En el momento en que la discusión de las ideas de la libertad estén sobre la mesa de la familia, es decir, el día con día, ¿no? En el día con día, que estemos, a ver qué opinas tú, primo, hermano, hijo, vecino, cuál es tu posición sobre cuál o cuál aspecto de la vida de los ciudadanos. En ese momento creo que vamos, como tú bien señalas, a empezar a desmarcarnos de la retórica y a cambiar estas ideas que están tan arraigadas en nuestras culturas. Y en este sentido, Juan Ángel, desde la Alianza Libertaria, ¿cuál es la agenda que se está promoviendo? ¿Cuáles son las ideas y las acciones también? Porque tú lo has dejado muy claro, ¿no? De nada van a servir las ideas si no las podemos convertir en acciones y los resultados de las acciones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se ve este futuro también en el sentido iberoamericano? Bueno, yo creo que ahora, en este momento, la alianza lo que va a salir a buscar esto nuevamente está por definirse, digamos, yo acabo de asumir la presidencia, esto es algo que seguramente hablaremos en la siguiente reunión, un poco el plan de acción. Lo que hemos hablado hasta el momento, en términos generales, es, uno, apoyar los movimientos y organizaciones libertarias que están naciendo en los países, es decir, desde la experiencia que hemos tenido, compartir sí, esos conceptos y ese conocimiento que ya tenemos, y ayudar a fortalecer otros movimientos y otros partidos, trabajar desde la unión, digamos. Eso es lo primero. Lo segundo, yo creo que también hemos hablado, es empezar a hacer crecer las ideas. Muchas de las personas, nos gusten o no algunos referentes, pero muchas de las personas que llegan a las ideas libertarias llegan es por el video de YouTube de Axel Kaiser, de Gloria Álvarez, de Milei, y así es que llegan a las ideas libertarias, no porque se encontraron un libro de Hayek, no porque en la universidad les enseñaron Mises, sino desde un tema más mediático. Y hacia allá también es que tenemos que transitar, o que seguramente va a ser una de las propuestas que más fuerza va a agarrar, es empezar a generar nuevos referentes, nuevas caras, nuevas personas que salgan a difundir las ideas. Mientras más personas seamos hablando de esto, poniendo cara y planteando este debate y esta difusión de las ideas, pues las ideas van a crecer mucho más rápido. Adicional a esto, pues empezar un tema sobre todo muy educativo, que son los problemas que tiene la región, y es que la gente desconoce cómo es la dinámica, y lo mencionabas tú ahorita. La gente cree que dar, por ejemplo, subsidios a todo el mundo y dar, no sé, un sueldo básico garantizado es lo que soluciona la pobreza. Es el cortoplacismo que tenemos los latinoamericanos de pensar que como el problema se resuelve haciendo un giro, pues ya está todo bien. Y no es así, porque la verdad es que el problema no solamente se está aplazando, digamos, se está pateando hacia adelante, sino que se está agravando. Porque mientras más Estado, nosotros ya sabemos, y esa justamente es una de las peleas fuertes que tenemos que dar nosotros, a más Estado, pues más pobreza, más coerción, menos libertad, menos empresa y menos generación de riqueza. Y eso es lo que ha pasado en la región. Siempre terminan comparándose con, y este es el típico mito de, es que los países nórdicos, es que en tal o cual. Y hay unos procesos, empezando que el debate de inicio o esa comparación queda muy corta, porque esos países tuvieron unos procesos de generación de riqueza muy fuertes, muy fuertes. Eso es como ir a comprar, no sé, vamos a ir a jugar fútbol, tenemos que todos poner plata.
Seguramente hay unos lugares donde todo el mundo va a poner la plata. Acá en Latinoamérica no tenemos con qué poner esa plata. Y si adicionalmente le estamos poniendo trabas a las personas que realmente pueden generar riqueza en el país, pues ya sabemos que esa es la receta para llevar los países a la pobreza o para continuar yéndose hacia esa dirección donde vamos a ver que la pobreza se va a afianzar mucho más, que las personas van a tener cada vez menos posibilidades de salir adelante, de luchar por sus sueños. Y esa, pues seguramente será una de las peleas que vamos a dar desde la alianza. O sea, en términos generales va a ser afianzar mucho las organizaciones que ya hay, unir mucho los vínculos que hay entre los países, digamos, sobre todo entre las organizaciones y partidos libertarios, empezar a instaurar esta narrativa que hablábamos anteriormente, sobre todo desde la emocionalidad, porque las personas no votan razones, votan emociones, que es otro de los problemas grandes que tenemos en la región. ¿Y qué es lo que terminan votando? No, pues la empatía, o la idea de empatía muy mal fundamentada que propone el socialismo, digamos, o la izquierda. Nosotros tenemos cosas muy poderosas como para contrarrestar esto. Por ponerte un ejemplo, nosotros no hablamos de desigualdad, hablamos de pobreza. A nosotros la verdad que la desigualdad no es algo que nos trasnocha mucho, es la pobreza, que haya gente mal. Y de eso sí que hay mucho en la región, y eso sí que se ve en la región. Nosotros lo que vamos a salir a defender es justamente que las personas puedan luchar por sus sueños, que las personas puedan luchar por su proyecto de vida. Es decir, que realmente si una persona quiere iniciar su negocio o quiere trabajar tranquilo, que realmente tenga un lugar que le garantice ese crecimiento, es decir, un libre mercado que le permita que realmente puede buscar opciones laborales interesantes, un lugar o un país donde realmente se estén generando empresas y además empleos y donde una persona pueda salir a luchar por su proyecto de vida. Que si alguien quiere ir a proponer, no sé, o quiere ir a trabajar o empezar una empresa porque quiere que su hijo estudie en X o Y lugar, que lo pueda hacer. En el contexto colombiano no se puede, es muy difícil. Las opciones son muy limitadas, no hay empleo, no hay forma de generar empresa. La persona que lo quiera hacer, ya sea para un emprendimiento o algo, encuentra es más problemas y más bloqueos que facilidades. Y en esa línea es que vamos a ver desde la alianza. Un tema de fortalecer marketing y educación, digamos, o una academia realmente que permita difundir las ideas. Puede ser un pequeño alto para invitar a los que están conectados a través de Facebook en este momento que nos hagan sus preguntas. Ya en un momento estamos por concluir, así que cualquier pregunta que quieran hacer al respecto sobre el movimiento libertario en América Latina en particular, pues con todo gusto es el momento que estaban esperando, ¿verdad? Y también invitarlos a todos al día de mañana, 9 de diciembre a las 8 de la noche, vamos a tener nuestro webinar del Partido Libertario MX con la participación de Gabriel Vázquez, que nos ayuda ahí a justo lo que está mencionando Juan Ángel, a compartir qué es ser libertario, ¿no? Y cuáles son las acciones políticas que desde el Partido Libertario MX estamos impulsando para nuestro país. Es mañana a las 8 de la noche a través de Zoom. En nuestras redes sociales pueden tener acceso a los links, así que les esperamos. Y en lo que van cayendo las preguntas, Juan Ángel, sí, sin lugar a dudas, como hemos estado platicando, los retos en la comunicación son fundamentales, ¿no? Es común encontrar aquellas personas que tienen este acercamiento con las ideas libertarias, que hagan referencia a estos nombres que tú ya pusiste en la mesa, Kaiser, Álvarez, Milei. Y también es común que en estos foros como el que vamos a tener mañana y que de manera recurrente tenemos semana a semana a través de Zoom, Facebook o de Twitter Space, siempre hay alguien que pregunta, debemos crear un referente como Milei, ¿no? Es lo primerito. También el personaje jala, el personaje impone, el personaje llama, atrae. Y compartimos en México la idea de que, pues sí, vamos a construirlo, ¿verdad? Salirnos de
de la modorra, del sofá, del escritorio, del Twitter, del WhatsApp, y ponernos a hacer acción política para que se construya esa cara, esa persona, ese referente. Y tiene que salir de nosotros mismos, ¿no? Podemos a lo mejor estar atraídos por estas diferencias culturales en la forma de hablar de un argentino como Milei, por ejemplo, que es diferente a cómo se comunica un mexicano o un colombiano, y eso puede darnos una atracción adicional. Pero no va a venir un argentino a mostrarnos el camino, sino debe venir un mexicano, en el caso de nosotros, a construir el camino, ¿no? Alejarnos de esos caudillos que cada sexenio, en el caso de México, se suben, prometen resolver lo que los de atrás no han resuelto y han crecido el problema. Es construir juntos como libertarios locales, nacionales, construir estos referentes. Ahí está el gran reto. Lo vemos igual desde México, Juan Ángel. Es invitar a la gente a salirnos de esos espacios cómodos, a dejar las ideas, a dejar los libros y acompañarlo con acciones, ¿verdad? Una de las razones por las cuales también en México, tanto el Partido Libertario como México Libertario, pues estamos participando y abonando en esta alianza, es porque creemos en el mismo espíritu que tú estás comentando. Creemos que ahí es donde está el camino, en la construcción de la acción política, en la definición, tal y como tú lo estás mencionando, que han hecho en Colombia, por ejemplo, en el movimiento, definir claramente y sin duda ahí está el grande reto. Los grandes retos ahí están. Sí, mira que hay un tema muy interesante que acabas de tocar y es el tema de Milei. Nosotros, y en Colombia pasa exactamente lo mismo que planteas tú, todos dicen tiene que nacer un Milei. El tema es que nosotros creemos que el referente que tiene que nacer tiene que traer el mismo discurso, y el discurso de él caló muy bien en Argentina por el contexto argentino. O sea, Argentina lleva décadas en el socialismo. Creo que el único gobierno de derecha, por lo menos democrático, o que llegó vía elecciones, digamos, fue el gobierno de Macri, entre comillas, nuevamente, lo que se puede categorizar como derecha o izquierda. Entonces, esas ideas o ese discurso pega muy bien en Argentina. Si nosotros acá, y es lo que está pasando, y es nuevamente el error en el que estamos cayendo los libertarios, si acá decimos, no, es que la izquierda empobrecedora, etc., por más que sea verdad, acá en Colombia el discurso no es ese, porque es que nosotros nunca habíamos tenido un presidente abiertamente de izquierda. Sí habíamos tenido un presidente o muchos presidentes socialdemócratas. Entonces, y eso es lo que se entiende como extrema derecha. Ahí es que nosotros estamos cometiendo un error en creer que el discurso tiene que ser el mismo de Milei. Sin duda lo que está haciendo Milei en Argentina pues es de reconocerse, y creo que hoy por hoy puede ser uno de los referentes libertarios con más acogida, por lo menos con más difusión. Muchas personas están llegando a las ideas nuevamente por este tipo de referentes. Seguramente Milei es uno de los más fuertes, pero el error es creer que tiene que nacer en un país diferente con el mismo discurso de Argentina. Y ahí nosotros la estamos embarrando, porque es que no funciona el discurso de Argentina en Colombia o en México, por ejemplo. Entonces, sí es importante entender que tienen que nacer estos referentes, sin lugar a dudas. Ojalá no sea uno, sean muchos, eh, pero tenemos que entender que esa construcción tiene que pasar por la realidad del país y tiene que pasar por la realidad de los movimientos y partidos libertarios que hay en cada uno de los países, no desde imitar o copiar lo que están haciendo en otros lugares, porque es diferentísimo, y no solamente el contexto político, incluso el contexto mediático de Argentina es totalmente diferente al colombiano. No sé cómo será el mexicano, por ejemplo, pero el argentino es muy dado al show, todo lo vuelven, sí, como desde un enfoque más de farándula, más de el escándalo, y por eso es que justamente, y es una habilidad que tiene Milei, debatir, pues le resulta muy interesante a los medios.
Acá es muy poco, por lo menos en Colombia, en comparación de Argentina, por supuesto, son muy pocos esos espacios. Entonces, el discurso y la construcción de proyecto tiene que pasar necesariamente por otros ámbitos también, y no solamente desde el copiar lo que uno cree que es un discurso y creer que va a replicar exactamente la misma experiencia de Argentina en Colombia o en México o en cualquier país de Iberoamérica. Hay que entender que el discurso tiene que ser particular, y no solamente el discurso tiene que ser particular, sino que el camino tiene que ser particular. La forma de construir ese referente, ese proyecto político, va a variar dependiendo del contexto del país, y es algo que tenemos que tener muy claro. Celebrar que haya nuevos referentes, no pisarnos entre las personas que estemos haciendo o que estemos queriendo ponerle cara a las ideas y difundirlas, sino todo lo contrario, apoyarnos inclusive en la diferencia, que eso es una yo digo que es la fortaleza más grande que tiene el libertarismo, pero su talón de Aquiles también. Y es que queremos, o muchas personas tratan pues, de colectivizar las ideas libertarias, ¿no? Entonces automáticamente dicen, no, es que si usted, no sé, es pro vida o pro aborto, entonces ya no es libertario, porque los libertarios, y como que tenemos que colectivizar a la gente, y no es así. El libertarismo va a defender unas decisiones individuales y unas posturas individuales, y tenemos que entender que por más que hayan puntos de diferencia, no podemos entonces empezar a dividir la fortaleza de las ideas, a cerrar puertas, sino que tenemos que aprender a construir en la diferencia. Yo digo que prefiero un congreso eh, peleándonos entre libertarios por temas como, no sé, la eutanasia, por ejemplo, que estar en un congreso peleando con gente de izquierda, socialdemócratas, sobre si el Estado puede o no, por ejemplo, poner impuestos a las personas que no quieren tener hijos, que fue una de las cosas que trataron de proponer en Colombia, por ejemplo. Entonces, ese es realmente el debate que nosotros tenemos que salir a dar, es sobre el Estado, no sobre esas particularidades, y ahí terminamos es peleando entre libertarios, quitando fuerza, dividiendo, y ahí es donde terminamos flaqueando muchas veces en las ideas, digamos, o en la construcción de las ideas. ¿De acuerdo? Ok, sí. Y mira, ya van llegando preguntas. Una de las preguntas que llegan es la siguiente, ahí te va. Dice, Latinoamérica, ¿la vía es la economía austriaca? Sí, así, contundente. ¿Es una medida para la economía en América Latina tomar la economía austriaca? ¿Cuál debería ser esa primera medida o la primera gran propuesta económica fundamentada en la escuela austriaca? Eso es lo que nos está preguntando. Sí, sin duda, hacia allá tenemos que transitar, pienso yo, pero lo primero es entender que nosotros tenemos que empezar y esa es la propuesta política que tenemos que tener todos los partidos y movimientos libertarios, es empezar a disminuir el gasto público y empezar a recortar instituciones que hacen las mismas funciones, subsidios que no tienen sentido, focalizar el gasto, que para mí esa debería ser las primeras medidas y primeras propuestas de cualquier partido o movimiento. Hay que hablar de libre mercado, hay que hablar de quitarle barreras al mercado, sin duda, pero también tenemos que empezar a hablar de reducir el tamaño del Estado. Y esas son las propuestas que creo yo tenemos que empezar a transitar, y que seguramente van de la mano con la escuela austriaca. Pero importante y necesario aterrizar eso a unas primeras prácticas de empecemos a recortar. En Latinoamérica es imposible recortar toda la noche a la mañana. Imposible. Hay que transitar y hay que ir caminando. Y ese camino tiene que empezar por propuestas como esta, por empezar a darle más relevancia al mercado. Por ejemplo, en la educación. En Colombia, no, es por constitución está prohibido, por ejemplo, eh, que las instituciones educativas sean privadas, por ejemplo. O sea, que generen realmente un lucro y que se vean desde el enfoque del mercado, por ejemplo. Esas son peleas que hay que empezar a dar. Y son peleas que hay que empezar a dar no solamente desde decir que hay que quitarle ese monopolio a, por ejemplo, el ministerio, sino que hay que empezar a dar unos primeros pasos como el voucher educativo, como los colegios por concesión, como hablar de permitir que se creen instituciones educativas de bajo costo, que se permita flexibilizar, por ejemplo, la currícula de las instituciones. Esos son los pasos que hay que empezar a dar. Nosotros muchas veces como que somos muy ambiciosos en lo que queremos, ¿no? Y empezamos a hablar incluso de un anarcocapitalismo inmediatamente, siendo que eso no, en la práctica es muy complicado hacerlo de la noche a la mañana. Es más, yo creo que ninguno de nosotros va a poder ver un país o nuestros países eh, totalmente anarcocapitalistas, por poner un ejemplo. Yo creo que hay que empezar a transitar, empezar
hablando de focalizar el gasto, de reducir gasto público, de facilitar y flexibilizar el mercado laboral, permitir que se creen empresas de forma mucho más sencilla, reducir la cantidad de impuestos. Y hacia allá es que tenemos que empezar nosotros a dar el debate. Tenemos que ir sumando puntos y dividirlo en etapas, digamos. Sí, y yo abonaría a la respuesta que es muy amplio hablar sobre Latinoamérica, ¿no? Como soluciones económicas, porque cada país, y es más, dentro de cada país, cada región, puede tener necesidades específicas, pero creo que está clara la idea que estás compartiendo. Hay que empezar a adelgazar lo que hay. ¿Dónde? Pues en donde sea necesario, o en ocasiones haciendo política donde sea mejor hacerla, ¿sí? Y no ponernos grandes metas que al final pueden generar un nuevo desencanto entre la gente y entonces somos parte de los políticos de siempre. Hace un par de semanas hablaba con un amigo argentino que vive aquí en México y estamos platicando un poco sobre el tema de la política argentina. Él ya tiene muchos años aquí en México y me dijo, mira, yo no estoy muy al tanto, pero hablando con mi familia, con mi hermano, entiendo que Macri fue una persona que quiso quitarle apoyos a la gente más desprotegida y fue muy tajante en las decisiones que tomó, ¿no? Entonces, si nosotros lo vemos desde una perspectiva netamente libertaria, pues, híjole, vas a escuchar quien diga, no, hombre, Macri fue un débil. Por eso pasó lo que pasó, ¿no? Porque no supo cómo manejar la política interna y no fue con lo suficiente energía para aplicar lo que tenía que hacer. Siempre va a haber una contraparte que lo va a ver muy agresivo, muy invasivo. Y al final es política, Juan Ángel, no, y la política es progresiva. Parte de lo que vemos en nuestros países aquí en México con este gobierno que tenemos ya 4 años, que se dice en el discurso de izquierda y realmente pues es estatista, no necesariamente de izquierda. Justo lo que mencionabas al inicio, ¿no? Vamos a separarnos. Bueno, este es estatista, ¿no? No tanto de izquierda, pues bueno, es el primer gobierno de izquierda, ¿no? Y realmente si nos echamos generaciones atrás, pues vamos a ver que con el PRI, este partido hegemónico durante 70 años, pues también tenía ideas socialistas. Está fundamentado en el socialismo. En la Constitución mexicana no existe la propiedad privada. Con eso decimos todo. Ese es el fundamento. Todo le pertenece al Estado y el Estado te lo concesiona. Casi, casi dame las gracias porque tienes casa. ¿Sí? A ese nivel estamos, ¿no? Y de ahí partimos de todas las demás leyes. Grandes retos hay, y de hecho, hablando sobre este tema, continuando sobre el tema de los retos, tenemos otra pregunta que nos dice, ¿cómo los movimientos libertarios en Iberoamérica, está interesante, podemos separarnos o deslindarnos para que la gente entienda esa diferencia con esto que se está creando de la nueva derecha patriótica o nacionalista y que está enfocada en una guerra cultural, ¿sí? Que está muy de moda, que tienen espacios que han ganado y que también nos roban espacio, ¿verdad? Se mimetiza con algunas ideas y ahí es en donde nos podemos perder los libertarios. Sí, lo primero que diría yo es que hay que hacer la diferencia entre las posturas políticas y las posturas individuales. Y eso es muy importante tenerlo muy claro porque esa va a ser la diferencia más grande entre los libertarios, por ejemplo, y los conservadores. Es decir, yo en el fuero individual puedo ser lo más conservador del mundo, pero entiendo que yo no tengo que imponerle eso a los demás a partir del Estado o a punta de Estado.
Cuando entendemos esa diferencia entre la postura política y la postura individual, empezamos a ganar terreno. Nosotros como libertarios vamos a caminar hacia menos Estado. Menos Estado no es solamente no pagar impuestos, que es el error que se comete muy seguido, ¿no? La famosa frase de hay muchos conservadores que se dicen libertarios, pero en realidad son conservadores que no quieren pagar impuestos, punto. Nosotros tenemos que entender que la libertad se tiene que defender en muchos ámbitos. La libertad también es individual, no solamente es económica. Y ese es uno de los puntos que en este contexto nos van a desmarcar, por ejemplo, de los conservadores. Entiendo que hay muchas personas que sienten una afinidad con los conservadores puntualmente por este tema económico, pero el tema es que, por ejemplo, desde el enfoque, este patriotismo, conservadurismo que se plantea en la pregunta, pues justamente nace es de la necesidad de que haya un Estado que proteja o preserve ciertas instituciones y ciertos valores a punto de coerción. Nosotros como libertarios pues vamos a decir no, eso es una decisión individual de cada persona. Y lo vamos a reflejar en muchísimos ámbitos. ¿Cómo deslindarnos? Sencillo, la libertad es una, no solamente es económica, la libertad también es individual. Y eso es lo que tenemos que empezar a pelear nosotros los libertarios. Ahora, hay un tema, y esto seguramente se une mucho a esta propuesta de personas como Agustín Laje, por ejemplo, de esta idea de la nueva derecha. Yo creo que es importante entender también que lo que están haciendo ahí es una pelea cultural. Y tenemos que nuevamente entender la diferencia entre lo individual, digamos, y lo político. Lo que hace, por ejemplo, Agustín Laje se tiene que entender o analizar desde un punto de vista cultural, que eso son dinámicas sociales que siempre van a estar presentes. Hay muchos cambios que se van a ir dando. Un ejemplo clarísimo de esto es, por ejemplo, las ideas feministas. Es una pelea cultural que se ha venido instaurando y que deriva después en políticas y en bueno, los escenarios que ya conocemos que casi que terminan pisando los derechos de otros. Lo mismo hay que hacer con estas propuestas, entender que es una pelea cultural, no es un proyecto político, es decir, es una postura individual, no política. Y ahí es donde nosotros vamos a poder desmarcarnos muy bien. Pero en términos generales, es que nosotros defendemos la libertad y la libertad es una. Yo no, a mí me da más o menos lo mismo, bueno, más o menos lo mismo no, pero uno va a encontrar diferencias, por ejemplo, con una persona que hable de nueva derecha y el patriotismo y no sé qué, pero que después diga, no, es que las drogas no hay que legalizarlas, por ejemplo. Pues bueno, es una libertad individual. Nuevamente, son personas que lo que quieren es imponer a partir del Estado posturas individuales y valores individuales. Y ahí los libertarios vamos a estar en total desacuerdo porque creemos que el individuo es quien decide sobre su vida y no el Estado. Porque entonces ahí vamos a caer en la dicotomía, es que o esas personas terminan cayendo en la dicotomía, por lo menos que se llaman libertarios y son muy cercanos al sector, pues que terminan es diciendo el Estado sí para esto, pero no para lo económico. Es exactamente la misma dinámica que, por ejemplo, plantea la izquierda. Lo que pasa es que la izquierda va a decir más fuerte el tema económico, por lo menos, o va a tratar de regular mucho más fuerte el tema económico, y seguramente en algunas individualidades vamos a estar de acuerdo, por ejemplo, en el tema de legalizar las drogas, que es un proyecto, por ejemplo, que tiene este gobierno actual de Gustavo Petro, y es algo con lo que uno va a encontrar cercanía, sin lugar a dudas. Yo estoy a favor de que se legalicen las drogas, por ejemplo, y creo que cualquier gobierno que transite hacia allá es algo que es deseable, porque es una política que le va a dar libertades al individuo. Ahora, hay muchas cosas en las que vamos a estar en desacuerdo, sin duda, la mayoría, por no decir casi que todas. Esta es la diferencia que tenemos que empezar a entender justamente con ese enfoque político. Nosotros defendemos la libertad, no solamente la económica. Y yo no quiero estar con una persona que quiere cohibir la empresa, por ejemplo, pero tampoco quiero estar con una persona que quiere cohibir si una persona se puede casar o no, o sea, si un hombre se puede casar con otro hombre. Yo no me interesa, tampoco me interesa sentarme con una persona, por ejemplo, que quiera decir que por ley deberían prohibirse si una persona quiere o no ser transgénero. Es algo que a nosotros no debería trasnocharnos porque es un tema individual, por lo menos desde el enfoque político, nuevamente. Hay un enfoque cultural y ahí es donde nosotros vamos a poder entrar a hablar y a darnos debates muy interesantes con todas estas posturas, pero por lo menos como proyecto político libertario, nosotros no podemos defender nada que esté a favor de pisarle o de pasarle por encima a los derechos de los individuos. Y eso es algo que tenemos que tener muy presente, o a las libertades de los individuos, sobre todo. Entonces, esa es la forma de diferenciarnos, creo yo, hablar de libertad y entender que nosotros no vamos a buscar un Estado que le pase por encima de la libertad de los individuos, ni para temas económicos, ni para temas individuales. Fíjate que es una muy buena propuesta la que nos estás planteando, ¿no? De cómo mirar estos temas y que a veces también se pueden plantear como una manera tramposa de exponerte, ¿no? a quien le hace la pregunta, tomar posición al respecto.
Y como lo planteas, es muy simple. O sea, una parte es lo político, es la acción del Estado, y la otra es lo individual, ¿no? Cada quien tiene una opinión pública, perdón, particular, y algo que yo debato y que también defiendo es saber cómo libertarios debemos ser tolerantes en cómo la otra persona piensa, a pesar de que la bandera que esgrime sea contrario a lo que el ser libertario se supone que es, ¿no? Porque ese principio de no agresión, así de sencillo, ¿verdad? Así de sencillo. Fíjate que pues, estás platicando con tu amigo, el socialista que quiere que el Estado tome control de los hornos de microondas y de la coacción de las palomitas de maíz. Está en toda la libertad este fulano en proponértelo como individuo. Está en toda la libertad. Ahora es distinto que el Estado entonces haga ese tipo de acciones, o como la que tú platicabas del Estado colombiano, que se ponen a discutir si las personas que no tienen hijos o las parejas que no van a tener hijos pagan impuestos, ¿no? O sea, ya son excesos en los que definitivamente ahí como libertarios y liberales hay que poner la mano dura. Y entonces ahí cuando dices, oye, el no meterte en la cama, ahí está claro. Si tengo o no tengo hijos, es decisión personal y que al final no le afecta a nadie. Nada más que a la felicidad de las personas que están en comunión, ¿no? Sí, y Charlie, y creo que también sirve para complementar mucho la respuesta que estamos dando a la pregunta anterior. Nuevamente la invitación es a definirnos y a defendernos desde las ideas y los valores libertarios, no desde la oposición al socialismo o a la izquierda. Vamos a hacer oposición a cualquier estatista, a cualquiera, los socialdemócratas o los conservadores que quieren poner o imponer a través del Estado, a los socialistas. Vamos a hacer oposición a todo el que quiera imponer a través del Estado. ¿Imponer qué? Su decisión individual, es decir, su fuero personal, imponerse a los demás a partir del Estado. Y ahí vamos a caer en esto de que entonces una persona puede, por ejemplo, proponer lo de los hijos. Él cree y él considera que las personas que no tienen hijos tienen más plata y deberían pagar más. Bueno, pues piénselo, me parece muy bien que lo piense. Ahora, a mí no tienen por qué imponerme eso a partir del Estado. Y si nosotros permitimos, si empezamos por definirnos en oposición a la izquierda, empezamos a permitir que este tipo de dinámicas se den, pues estamos haciéndole el juego a otros puntos políticos y no a las ideas libertarias. Y si nosotros vamos a defender nuevamente la libertad es una y hay que defenderla. Y hay que definirnos es desde la defensa de la libertad, no desde la oposición a los estatistas más grandes que serían los socialistas. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Defendamos las ideas libertarias, no solamente ataquemos lo que no nos gusta del socialismo, digamos, o solamente ataquemos el socialismo. Hay que definirnos nosotros desde el libertarismo, no desde lo que no nos gusta de otros espectros políticos. Oye, está buenísima la charla, pero el tiempo pasa y vamos haciendo el cierre, y de una vez te comprometo para que más avanzado el próximo año estés de nuevo con nosotros y podamos ir platicando sobre estos temas, pero ya con una lupa futuro, o sea, ya de un futuro que será presente, ¿no? Va a ser muy interesante ver todo lo platicado con acciones concretas de la alianza. Y antes de cederte la palabra para el cierre, invitar a quienes nos están acompañando y a los Twitter Space que hace México Libertario semana con semana, los lunes a las 8 de la noche, el Café Hume, y el martes, todos los martes a las 8 de la noche, los martes libertarios. Acompáñanos, se ponen muy buenos, temas diversos, eh, temas culturales, temas económicos, de coyuntura, político, en fin, vale la pena que nos estén acompañando lunes y martes 8 de la noche a través de Twitter Space. Y Juan, pues lo que nos quieras compartir de cierre, adelante.
Gracias, Charlie. Bueno, no, agradecerles primero que todo a ustedes y obviamente celebrar mucho lo que están haciendo en México. Creo que han tenido un esfuerzo muy grande y se están viendo los resultados. Por supuesto, celebrar, ponerme a disposición de lo que necesiten. Y nuevamente, para concluir, reforzar mucho esta idea de defendamos lo bonito que tienen las ideas libertarias y el mensaje emocional que tienen las ideas libertarias. Nosotros, a la larga, lo que queremos es que el individuo realmente pueda luchar por sus sueños, que pueda encontrar la oportunidad de salir de la pobreza, que pueda llevar a su hijo a estudiar donde quiere, que se pueda comprar un carro, que pueda tener la salud que quiere, que pueda realmente desarrollarse y crecer como persona. Eso es lo más grande que tenemos nosotros, darle la libertad, y no solamente la libertad, sino darle un contexto donde realmente el individuo pueda luchar por sus sueños. Es lo más grande que tenemos nosotros, y sobre todo en libertad. Entonces, nuevamente, definámonos es sobre esos valores, sobre las ideas, no solamente desde lo que vamos a criticar a otros aspectos políticos. Eso es un poco como lo que me gustaría dejar mucho de cierre, y que le pongámosle cara a las ideas. Las personas que estén viendo, las personas con las que hablemos, invitar siempre a generen contenido, pónganle cara a las ideas, llévenlo a la mesa del almuerzo. Ahí empezamos a ganar el debate, empezamos a ganar esta pelea cultural también, si se quiere. Invitar a eso. Tenemos que dar un paso adelante, paso pequeño, largo, como quiera, pero hay que empezar a caminar. La invitación es esa, caminemos juntos a defender las ideas libertarias. Muchas gracias, Juan Ángel. Nos quedamos con este cierre, creo que está muy claro. En lo personal, esa invitación a platicarlo en la mesa, ¿no? Porque ahí realmente es donde vamos a empezar a marcar diferencias. Y pues muchas gracias a todos, a quienes nos acompañaron el día de hoy, a quienes nos están haciendo el favor de verlo a través de YouTube. En la descripción del video en YouTube vamos a dejar las redes sociales del Partido Libertario MX, México Libertario, de la Alianza Libertaria Iberoamericana y del Movimiento Libertario de Colombia. Así que ahí nos pueden seguir a todos, siempre se sube contenido interesante de cada uno de los países y de las acciones que se están llevando a cabo. Y pues nos vemos pronto en una nueva emisión de un conversatorio del Partido Libertario MX. Síganos en nuestras redes para ver las actividades que vamos a tener próximamente. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto.